Mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días y muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Diálogos de Fe. Estamos sumamente contentos porque el Señor nos ha permitido, como ustedes bien saben, de un año a otro, seguir aquí nuevamente solo por su gracia y solo por su misericordia. Estamos además muy contentos porque nuevamente el pastor Vitelio y su servidor volvimos a hacer esta mancuerna que, repito, de la misma manera, por su gracia y misericordia, el Señor nos ha sostenido. Pero también estamos muy contentos, amados hermanos, ya la tercera vez que lo menciono, porque está con nosotros nuestro hermano amado de Puerto Rico, el pastor Gilberto Miguel Rufat, y es una bendición estar con él. Antes de salir a cámara, le externábamos nuestro cariño, nuestra admiración hacia lo que el Señor está haciendo con él. Y podemos ampliarnos, hermanos queridos, ya lo dije, es de Puerto Rico, desde 1996 está pastoreando, tiene un doctorado en teología del Seminario Reformado Latinoamericano, lo cual celebro porque es mi escuela mater también. Es pastor de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor en Texas, en Haltom City. Su esposa se llama Betsy González, tiene 4 hijos y tiene 3 nietos y los que Dios quiera agregar. Pero lo más importante, amados hermanos, es que el pastor Rufat, y lo más extraordinario, es que él es comprado con la sangre de Cristo igual que nosotros. Y eso, hermanos queridos, es lo que realmente celebramos. El tema de hoy es un tema bastante amplio, es un tema que da mucho, entendemos que en una hora no podemos explicarlo y hoy el pastor no podrá explayarlo. Sin embargo, debemos dejar claro, hermanos queridos, que tenemos que ir a la Escritura. Y es importante señalar esto. Lo que va a exponer nuestro querido hermano y amigo el pastor Rufat no tiene nada que ver, en el buen sentido de la palabra, con alguna posición escatológica, porque seguro inmediatamente muchas personas asocian, es que eso es de esta posición o esto es de esta doctrina. No, hermanos amados, es con base a la Escritura. Tenemos que ir a la Escritura y debemos dejar claro que muchos de nosotros proliferamos la sola Escritura y en demasía omitimos la sola Escritura. Por eso lo que usted va a escuchar, lo que vamos a preguntarle al pastor, solo es con base a la Escritura, respetando el arduo trabajo de grandes hermanos, amigos que amamos, que han hecho un excelente trabajo en hacer estudios, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, etcétera, etcétera. Son maravillosos y de verdad damos gracias al Señor por sus vidas. Sin embargo, el punto de hoy es referirnos a la Escritura. Así que acompáñenos en esta mañana y no es necesario tener una Biblia de estudio, como el pastor Rufat constantemente dice en sus estudios, sino una Biblia en la que pueda tener usted algunas concordancias con otras escrituras o otros pasajes de la misma escritura. Sin más preámbulos, hermanos, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor y quiero al Señor que este tiempo sea para que usted y yo seamos animados, retados, confrontados y consolados. Mi hermano Pastor Rufat, mi hermano Pastor Vitelio, bienvenidos. El Señor les bendiga. Iniciamos. Gracias, Mauricio. Muy buenos días a todas las personas que se están conectando a través de este podcast. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica El Sembrador y bienvenidos a la Iglesia de Vida Nueva Cuernavaca. Pastor Gilberto Miguel Rufat, bienvenido. Vamos a charlar con usted acerca de uno de los capítulos más apasionantes de la Escritura. Así que le damos gracias a Dios por su vida y si no hay ningún inconveniente, Pastor, podremos iniciar con una primera pregunta. Queremos platicar con usted acerca del contexto de lo que implica el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. ¿Cómo podríamos entender la interpretación que cada postura le da en el contexto de lo que es Mateo 24? La pregunta en específico sería, ¿fue cumplido todo lo que Cristo refiere en el capítulo 24 de Mateo para el siglo primero o se refiere para eventos futuros, Pastor Gilberto? Disculpen, tenía el micrófono apagado. Gracias. Antes de contestar la pregunta, por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes. Y bueno, pues entremos entonces en materia. Cuando entramos al capítulo 24 de Mateo, como cualquier capítulo que intentemos explicar o interpretar de la Sagrada Escritura, pues corresponde dentro de un libro. Yo soy un fiel proponente de que es uno de los problemas hermenéuticos, uno de los problemas en la interpretación de la Escritura, es que precisamente queremos llegar a un versículo, un capítulo y entenderlo fuera del contexto del propio libro, que en este caso sería el Evangelio de Mateo,
Pero a veces también olvidamos que en el ejercicio hermenéutico, la hermenéutica de un versículo, de un capítulo, también forma parte del contexto general de toda la Biblia, y eso es lo que dificulta en muchas ocasiones el que nuestras interpretaciones pues no sean las correctas, porque no estamos a veces atendiendo tal pasaje dentro del contexto general. Nuestra Biblia tiene 66 libros y si bien es cierto que la interpretación de cualquier capítulo o versículo no debe ir en contra del contexto general de dicho libro, también es cierto que tampoco puede ir en contra del contexto general de la Biblia. Cuando entramos a Mateo capítulo 24, que entiendo debe verse a la luz también del capítulo 25, muchas veces se separa el capítulo 24 simple y sencillamente porque es una costumbre o en nuestro tiempo se tiende a separar o a ver que hay una parte del capítulo 24 que corresponde a un evento y que luego de cierto versículo corresponde a un segundo evento. En algunos casos, por decirlo de manera general, Mateo 24, 1 al 34 es visto en algunas posturas como parte de lo que sucedió en el juicio contra la gran ciudad de Jerusalén, y luego del versículo 34, entonces correspondería, según algunos comentaristas, a los eventos de la segunda venida de Jesucristo. Mateo 24 es interpretado de múltiples formas y maneras. Hay quienes ven en Mateo 24 el presagio, los acontecimientos, los sucesos, los eventos que dan paso a el rapto de la iglesia y los juicios que se desarrollan dentro de la gran tribulación. Están también aquellos que en Mateo 24 no como el rapto de la iglesia, sino como los eventos que anteceden a la segunda venida de Jesucristo, y así sucesivamente. Pero nuestro interés, el mío particular, es ver, podemos saber con claridad cuál es el contexto, de qué se trata Mateo capítulo 24, en efecto, si es posible hacerlo de una manera objetiva. Cuando estamos hablando de una manera objetiva, la estamos contrastando con una manera subjetiva. ¿Qué es el subjetivismo? Bueno, pues la interpretación privada. Yo creo, yo pienso, es mi teoría, es mi suposición. No debemos acercarnos a la escritura con suposiciones. Todos tenemos teorías, suposiciones, cosas que hemos escuchado, pero tenemos que aprender a tratar de ser objetivos. Y tratar de ser objetivo en el ejercicio hermenéutico, interpretativo, es dejar a un lado o poner a un lado aquello que concebimos o que hemos creído, que hemos validado o que simple y sencillamente hemos aceptado como una verdad, para permitir que el propio estudio, que la evidencia nos lleve a la conclusión, para no estar imponiéndole al texto o introduciendo en el texto o queriendo ver en el texto lo que previamente nosotros creemos. Básicamente es el ejercicio que hace un investigador cuando llega a una escena de un crimen, un accidente automovilístico. Él con su experiencia podría más o menos ver, percatarse, tener un cuadro, una idea de qué pudo haber pasado, quién pudo haber tenido la culpa o como fuese. Pero un buen investigador no se va a dejar llevar por sus meros sentidos, por lo que él cree, por su experiencia. Va a tomar todo lo que pueda ser importante para evaluar, para considerar, para ponderar qué fue lo que sucedió allí. Va a hablar con los testigos oculares, recopilar toda la evidencia y llegar a una conclusión. Cuando nosotros estamos en Mateo capítulo 24, uno de los pasajes claramente, o el pasaje más importante para saber cuál es el contexto y ser entonces objetivo, o sea, dejar que la escritura interprete la escritura, es Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Por qué? Porque en Mateo 24, versículo 15, Jesús claramente dijo que esa profecía, que ese juicio que él estaba comunicándole a sus discípulos no era algo nuevo, era simple y sencillamente aquello de lo que ya previamente, y esto es importante, había hablado Daniel. Así que Mateo 24 está ligado al libro de Daniel. Ya hay dificultad para el lector que no ha leído, ¿verdad?, el libro de Daniel y que no entiende el libro de Daniel, porque la base de Mateo capítulo 24 es el libro de Daniel. Brevemente en Daniel, Jesucristo tiene tres nombres básicos.
Él es la roca en Daniel capítulo 2. Él es el Hijo del Hombre que recibe el reino y viene a hacer juicio en los días del cuarto imperio en Daniel capítulo 7. Pero es también el Mesías príncipe en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, específicamente en esa profecía de las 70 semanas de Daniel. Dentro de ese libro también es relevante, necesario entender que se habla de dos abominaciones y también tenemos que ver cuál de esas dos abominaciones a las que se refiere el libro de Daniel es la que Jesús está planteando en Mateo capítulo 24, versículo 15. ¿Por qué? Porque hay una abominación de desolación que es mencionada en el capítulo 9, una en el capítulo 11 y una en el capítulo 12 del libro de Daniel. Dos de ellas corresponden al mismo tiempo, entendemos, la del capítulo 9 y el capítulo 12, pero la del capítulo 11 corresponde al tiempo griego. Para la audiencia, déjenme poner un poco de contexto, qué es esto de griegos o romanos, ya que voy a tener que hacer referencia. Nosotros sabemos o hemos escuchado, gran parte del pueblo cristiano, que cuando Daniel es llevado a Babilonia, se va a encontrar con que Nabucodonosor va a tener este sueño que lo va a perturbar. Que dicho sea de paso, es un sueño importante porque según Daniel capítulo 2, versículo 29, la preocupación o el deseo con el que se acuesta Nabucodonosor y Dios le va a dar esta visión, tenía que ver con que iba a ser en lo porvenir, o sea, en los postreros días. Ese sueño va a ser interpretado por Daniel. Y en esa interpretación que Daniel va a colocar, va a ver esta imagen que está dividida en diferentes metales. Esos metales representan imperios y esos imperios están representados en Daniel capítulo 7 por bestias o animales. Es importante entender que Daniel capítulo 2 y capítulo 7 básicamente van de la mano. El capítulo 2 es la interpretación que Dios le va a dar a Nabucodonosor sobre su pregunta o su cuestionamiento, lo que él quería saber con relación al futuro. Pero Dios va a utilizar esa porción o ese deseo de Nabucodonosor para hablarle o para dejar constancia de una de las profecías más importantes, la de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, sobre el Mesías que habría también de venir. Y en el capítulo 7 se presentan 4 bestias, que de hecho esas bestias son las bestias, una de ellas es la que se habla en el libro de Apocalipsis. La gente se asusta, mira, porque habla de bestia. Pero esa bestia no tiene por qué espantarnos. Esa bestia representa un imperio según Daniel capítulo 7. La primera parte o la primera bestia representa el imperio babilónico, el segundo es Medo-Persa, el tercero es el imperio griego y el cuarto es Roma. Digo esto porque estamos hablando que hay dos abominaciones de desolación que se describen en el libro de Daniel y una corresponde al tiempo del periodo griego y una al periodo romano. ¿Por qué estos imperios son importantes? Porque estos imperios, desde el babilónico hasta el romano, representan lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de dominio o el tiempo en el que el pueblo de Judá estaría dominado por reinos gentiles hasta la llegada del Mesías. Y ellos van a pasar desde el imperio babilónico al imperio medo-persa, del medo-persa al griego y del griego al romano. Y cuando estamos en Mateo ya nos encontramos en los días del cuarto imperio, como se desprende claramente de el Apocalipsis, específicamente el capítulo 13 y 17, que no viene al caso, pero para dejarlo ahí en el contexto. Entonces, Mateo 24 tiene que verse a la luz del libro de Daniel. ¿Cuál es esa abominación de desolación que habló el profeta Daniel? Aquí hay algo muy interesante que poco a veces se ve, y es que dentro del capítulo 24 y 25 hay 7 versículos que hablan del Hijo del Hombre, de la venida del Hijo del Hombre. Esos versículos inician en el versículo 27 y llegan hasta el capítulo 25 en el versículo 31. O sea, que Mateo 24, 27, Mateo 24, 30, Mateo 24, 37, 39 y 44, esos 5
pasajes del capítulo 24 hablan de la venida del Hijo del Hombre, pero no para ahí. En el capítulo 25 también se describe en el versículo 13 y en el 31 la venida del Hijo del Hombre. Así que tenemos un término asociado al juicio, el Hijo del Hombre, y también tenemos la abominación de desolación. Entonces, ¿cómo concuerda o qué eso significa dentro del libro de Daniel? Bueno, pues que en Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre, quien no es otro sino Jesucristo, recibe el reino, y cuando recibe el reino viene a hacer juicio. Pero viene a hacer juicio ¿en qué momento dado? Bueno, pues Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, habla de la llegada de ese Mesías. Y la llegada de ese Mesías finaliza con un periodo donde el pueblo de Judá vendría a pasar por otro tiempo de desolación. ¿Por qué es importante decir por otro tiempo de desolación? Bueno, pues porque en el contexto de Daniel, Daniel acaba de pasar por la primera desolación en términos, no que el pueblo no haya sido juzgado, sino la primera desolación con relación a la destrucción del primer templo, ese templo que fue destruido por el imperio babilónico en el año 586 antes de Cristo. Pero ahora Daniel va a escuchar que va a venir otra desolación en tiempo futuro cuando llegara el Mesías príncipe y nuevamente el templo que sería levantado, que sería el segundo templo o el templo que conocemos como aquel que va a remodelar Herodes el Grande, y sería destruido. Daniel se encuentra en el capítulo 9 creyendo, pensando que una vez finalizara la profecía de los 70 años de Jeremías, que está en Jeremías capítulo 25 y 29, vendría la restauración total para el pueblo. Y mientras él está leyendo el libro del profeta Jeremías en Daniel capítulo 9, en el inicio, va a recibir sabiduría por medio del ángel Gabriel, quien le va a dejar saber a Daniel que la profecía de los 70 años de cautiverio se cumpliría. Ciertamente el pueblo saldría, como se establece en Segunda de Crónicas al final, Esdras capítulo 1, que Ciro de Persia daría paso a que un remanente, una parte de ese pueblo saliera a reconstruir el templo, pero que ese no sería el tiempo de la restauración del pueblo, no sería el tiempo en el que el pueblo sería librado de su condición pecaminosa, sino hasta el tiempo que llegara el Mesías. Y es en Daniel capítulo 9 que también se establece que ese Mesías moriría, pero también que dentro de ese periodo se cumpliría el pacto, que es el pacto que algunos creen o alegan que tiene que ver el pacto con el anticristo, que dicho sea de paso, nada tiene que ver con el anticristo. El pacto que es confirmado es el nuevo pacto, porque el libro de base es Jeremías y en el contexto de Jeremías, lo único que Daniel puede asociar con un nuevo pacto es el nuevo pacto, y nos referimos a Jeremías capítulo 31, específicamente versículos 31 al 34. Ese es el contexto. Si interpretamos escritura con escritura, porque si nos vamos a poner a conjeturar y estar inventando, pues bueno, sería darle cabida a quien usted entienda y un mar de ideas y usted comprar la que usted quiera. Yo no me dedico a comprar ideas, yo me dedico a ver dónde está esa luz, ese significado, ese pasaje de referencia que la escritura misma nos da para poder interpretar la escritura. Y eso es lo que vengo haciendo por muchos años. Así que Mateo capítulo 24 nos dirige a Daniel y Jesús le está diciendo a sus discípulos: yo no estoy inventando nada nuevo, lo que le estoy hablando simple y sencillamente fue lo que ya Daniel había hablado acerca de ese tiempo que pasaría el pueblo por un juicio terrible que llevaría a la destrucción del segundo templo. Dicho sea de paso, cuando nosotros abrimos la Biblia, a mí me da pena y aprovecho, ¿verdad?, esta oportunidad para dejar saber o establecer que la escatología no es un tema secundario como algunos intentan. Algunos creen que llegamos a Mateo 24 y entonces estamos hablando de escatología. Con toda honestidad, quien piensa de esa manera no ha entendido. No ha entendido porque desde que abrimos el Nuevo Testamento en Mateo estamos ya en terreno escatológico. De hecho, dentro de las doctrinas, o si lo queremos ver dentro de la teología sistemática, no podemos separar
ninguno de los conceptos que allí se establecen o esas posiciones importantes como lo es la soteriología de la escatología, porque la llegada del Mesías y los acontecimientos asociados al Mesías, que es lo que nosotros llamamos eventos escatológicos, no se pueden separar. Una cosa está íntimamente ligada a la otra. O sea, la soteriología y la escatología, solo por dar un ejemplo, no se pueden separar. ¿Cómo abre el libro de Mateo? Mateo inicia en el capítulo 1 diciéndonos lo siguiente, diciéndonos que va a hablar del libro de la genealogía de Jesucristo. O sea, se combinan dos nombres, Jesús. Recuerde que en el contexto de Mateo se le iba a dar el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo, y la palabra Cristo es una palabra sinónimo de Mesías o del ungido. O sea, que Jesucristo o Jesús es el Salvador o es el Mesías que había sido profetizado. Y ahora escuche cómo lo relaciona. Esto es Mateo 1:1. Quien es hijo de David y hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Bueno, porque lo que está diciendo entonces es que el Mesías tenía que venir de la casa de Judá, sería el hijo prometido a David, que eso es lo referente a 2 de Samuel, al capítulo 7, y también era el hijo de Abraham. ¿En qué sentido hijo de Abraham? Bueno, él es la simiente sobre la cual muchas familias de la tierra serían salvas. O sea que la simiente en Génesis 12 y el hijo de David o el rey o el Mesías en 2 de Samuel capítulo 7 no son dos personas, es la misma persona. Eso es lo que está diciendo. Y estamos a vuelo de pájaro y eso es Mateo 1:1. Solo Mateo 1:1. Entonces, desde que inicia Mateo, inicia estableciendo que ha llegado ese rey y narra cómo ese rey va a nacer, pero ese rey antes de empezar su ministerio es precedido ¿por quién? Por Juan el Bautista. ¿Y quién es Juan el Bautista? Isaías capítulo 40, versículo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 1 y Malaquías capítulo 4, versículo 5. Él es el Elías, él es el mensajero. ¿Y por qué es importante Malaquías para entender Mateo capítulo 4 o entender lo referente a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista anunciaba el día ardiente de la ira de Jehová, o sea, el juicio. No podemos tener a Juan el Bautista hablando de que el reino de los cielos se ha acercado en Mateo capítulo 3, que dicho sea de paso, Juan el Bautista pasa más tiempo hablando del juicio que viene que de la salvación. Claramente el anuncio de aquel que nace y el anuncio de que el reino de los cielos se ha acercado está hablando de salvación. Pero si observan el peso de lo que Juan el Bautista está hablando, es que ha llegado el tiempo en que Judá sería juzgado. Entonces, todo el contexto desde que abrimos Mateo está hablando en un ambiente escatológico de lo que hace suceder, porque Elías, Juan el Bautista, como es claramente identificado por Jesús en Mateo capítulo 11 y en Mateo capítulo 17, Jesús lo identifica en Mateo 11, 9 al 19 y dice que Juan el Bautista es Elías. Y lo hace en el capítulo 17, versículos 9 al 13. Dice que es Elías. ¿Cómo podemos tener a Elías sin tener los juicios? ¿Cómo pudo haber muerto Elías y no ocurrir los juicios? Y la iglesia todavía pensar que esos juicios son futuros. O sea, eso no tiene ningún sentido con relación a las escrituras. Así que sé que me he tomado mucho tiempo en esto, pero es que creo que, y estoy poniendo un contexto muy mínimo, básico, para poder entender Mateo capítulo 24. Cuando llegamos a Mateo 24, no es que Jesús aquí de momento, los discípulos le hacen una pregunta y Jesús va a narrar una nueva profecía. No. La importancia de que esa profecía se da en ese momento dado, en las cercanías del templo o más aún en el Monte de los Olivos. ¿Por qué digo más aún en el Monte de los Olivos? Porque inicia en la salida del templo, pero realmente el desarrollo de lo que Jesús va a narrar se da en el Monte de los Olivos, y ese es el cumplimiento de lo que se establece en Zacarías capítulo 14, porque dice que el Mesías se pararía o el que vendría sobre el Monte de los Olivos antes de venir la destrucción. Dicho sea de paso, también sucedió en el primer templo. Antes del primer templo ser destruido, también la gloria de Dios posa o se para en Ezequiel, ¿dónde? En el Monte de los Olivos, antes de que viniera el juicio y los verdugos salieran, o en Apocalipsis los 4 vientos fueran detenidos para sellar a los elegidos o los
aquel pues remanente del pueblo de Israel. Resumo, y si hay alguna duda, me pueden preguntar. Mateo 24 tiene que ser visto a la luz del libro de Daniel, el cual narra la abominación de desolación que ocurriría en los días del cuarto imperio, según Daniel 7, y ese cuarto imperio es el imperio romano, bajo el cual Jesús que nace y en el cual desarrolla su ministerio, muere y resucita. Eso no es una casualidad, como no es una casualidad que la profecía de la abominación de desolación que narra el tiempo de la aparición del Mesías fuera revelada por el ángel Gabriel. ¿Y quién es el ángel que le revela a María la llegada o el cumplimiento del nacimiento del Mesías? El ángel Gabriel. ¿Coincidencia? No, hermano, no es coincidencia. La escritura es maravillosa cuando se interpreta escritura con escritura. Los escucho. Wow, Pastor Rufat. Yo no sé los demás hermanos, pero con esta introducción que humildemente usted nos ha dicho, ya nos contestó todas las preguntas. Hemos quedado muy bendecidos, pero de verdad, Pastor, yo lo escuchaba y es increíble cómo muchas personas, y repito una vez más, lo dije en la manera introductoria, no estamos hablando mal de nadie, por favor no lo tomen así, pero hermanos amados y aquellos que nos van a escuchar a la audiencia, mediten un poco en cómo muchas personas, Hollywood, por ejemplo, u otras personas, se han enriquecido con películas que voy a reservarme los nombres porque no le voy a dar bombo y platillo a nadie, pero películas donde nos han dejado claro que esto no ha pasado, que esto va a pasar y nos han llenado de ciencia ficción, pasajes donde si usted escuchó y le aconsejo que vuelva y vuelva a escuchar esta introducción que el pastor Rufat acaba de hacer hace unos minutos atrás, donde todo tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y como bien decía usted, pastor, no es casualidad. Así que en ese tenor, pastor, Mateo 24, versículo 1 y 2, como usted ya lo refirió, hay una sorpresa o un asombro, déjeme usar esta palabra, por parte de los apóstoles, donde ven un inmenso templo. Algunos historiadores han visto que eran muros de 3 metros, mármol incrustado en ellos, bañados de oro, muros completamente fortificados, y Jesucristo hace una declaración muy contundente: no se asombren, no quedará piedra sobre piedra. En ese sentido, Pastor Rufat ya nos lo explicó claramente. Estamos entonces entendidos de que esto no es a futuro, no es una opinión futurista, sino que evidentemente esto ya pasó. Usted claramente nos señaló que entender Mateo 24 es entender las profecías de Daniel, entender a Daniel es entender las profecías de Jeremías, sin obviar a Zacarías, Malaquías, el mismo Isaías. Pastor, la pregunta exactamente es, ¿estamos convencidos, de acuerdo a las Escrituras, que en Mateo 24, solamente versículo 1 y 2, Jesús está anunciando algo que conocemos como los 70 años después de Cristo, que ya pasó? Lo escucho, pastor. Su micrófono, pastor Rufat. Sí, disculpen. Sí, claramente cuando Jesús sale del templo le va a anunciar a sus discípulos lo que le va a estar diciendo toda la última semana. La última semana de Jesucristo juega un papel vital dentro del Evangelio de Mateo y así en los sinópticos o en los evangelios. Pero ya que estamos en Mateo 24, permítanme mostrarles por qué esto es tan importante. Porque desde el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, que viene a ser el inicio de esa última semana en términos de su entrada triunfal, que dicho sea de paso, también tiene que ver con Zacarías, porque es aquel que vendría montado en un pollino, Zacarías capítulo 9. Todos son eventos proféticos. ¿Qué sucede? Que esa última semana, por lo general, usted va a leer en los comentaristas o va a ir a un seminario y le van a decir que Jesús le estuvo hablando a sus discípulos de manera clara sobre lo que iba a acontecer con su relación a su vida, que sería, ¿verdad?, apresado, que moriría y que resucitaría. Pero la realidad es que más que Jesús hablarle a sus discípulos de que había llegado la hora y de lo que iba a suceder para que sus discípulos no se sorprendieran, de lo que sí estuvo hablando toda su última semana
toda la última semana, hasta el día en que fue juzgado por ese cuerpo de autoridad Sanedrín judío, fue de la destrucción de el templo y Jerusalén. Quiero mostrárselos brevemente. Si usted va a Mateo y busca luego su Biblia, yo tengo aquí la mía, voy a abrir Mateo, y en el capítulo 21 usted va a ver que la perícopa, el encabezado, el título es la entrada triunfal. Bueno, ¿qué sucede en la entrada triunfal? Pues que Mateo capítulo 21, ese es el momento en que Jesús, cabalgando para entrar a Jerusalén, se va a parar, según la visión sinóptica, va a mirar a Jerusalén y ¿qué va a hacer? Va a llorar. ¿Por qué va a llorar? Porque él contempla la destrucción de Jerusalén. En Mateo capítulo 21, eso cobra más relevancia cuando se ve a la luz de la última parábola, los labradores malvados. ¿De qué trata la parábola de los labradores malvados? Bueno, de aquel grupo que eran los pastores, que eran liderato, como se establece en Jeremías 23, Ezequiel capítulo 34, que debían velar por el pueblo, pero no habían velado por el pueblo. Realmente habían declarado señores y ellos, pues tomaban su posición para tener ventaja sobre los demás y enriquecerse, entre muchos otros aspectos. Habían tomado dominio de la viña. ¿Quién es la viña? Bueno, en el Antiguo Testamento, Isaías 5, entre otros capítulos, claramente identifica que esa viña representa al pueblo de Israel. El dueño de la viña les envía a diferentes mensajeros para que le den su fruto, le den lo que es propio de él. Y ya sabemos lo que le sucedió a cada uno de ellos. Finalmente envió a su hijo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Lea la parábola, dice la razón por la que lo hicieron. ¿Y cómo termina esa parábola? Jesús preguntándole, ¿qué ustedes creen que el Padre va a hacer con aquellos que le mataron a su hijo unigénito? Ellos mismos declararon que vendría en juicio sobre ellos sin misericordia. ¿A quiénes se estaba refiriendo? Bueno, no hay que teorizarlo ni especularlo. Claramente ese capítulo 21 establece que ellos sabían que se refería a ellos. Lo dice el versículo 45. Entendieron que hablaba de ellos. Entramos al capítulo 22 y comenzamos con la parábola, las fiestas de boda. ¿Por qué una boda? ¿Por qué una parábola sobre las bodas? Porque el antiguo pacto finalizaría, había sido profetizado y daría paso a un nuevo pacto. La manera en que Dios concertó para que el pueblo pudiera entender, ser tangible a qué se refería con un nuevo pacto, lo declaró como un pacto marital. Por eso Jehová se refería a él o se mencionaba o a él afirmaba ser el esposo y el pueblo ser la esposa. Pero ¿qué sucede? Aunque ellos habían escuchado que Dios establecería un nuevo pacto, llegado el hijo, o sea, llegado el momento en que ya estaba la cercanía para que se diera esa boda, ese nuevo pacto, ¿qué hizo el pueblo? No tenía interés, comenzaron a excusarse. ¿Qué hizo el padre que había ya preparado todo de antemano? Pues enjuició a la ciudad. ¿Qué ciudad está en el contexto? No son los gentiles. Es Jerusalén, la mandó incendiar. Pasamos al capítulo 23. ¿Y qué tenemos en Mateo 23? Bueno, cada uno de los juicios o maldiciones sobre los escribas y fariseos que representaban a ese liderato, donde se va a decir que el pueblo va a ser juzgado por la sangre derramada desde Abel. ¿Y cómo termina el capítulo 23? Hablando que la casa o el templo sería destruido, porque la destrucción no inicia en el capítulo 24. Está en el capítulo 23. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, versículo 38. El capítulo 23 de Mateo, versículo 38, esa expresión, vuestra casa, es una expresión que ellos conocían y sabían que esa casa se refería al templo y claramente establece que sería dejada desierta o desolada. La abominación de desolación. Entramos al capítulo 24 y 25 y tenemos lo mismo. El Hijo del Hombre viene en juicio, es lo referente a Daniel capítulo 9, el templo será destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y llegamos al capítulo 26 y cuando Jesús lo están juzgando, ¿qué le dice a aquellos que le juzgan? Específicamente al sumo sacerdote, que le dice, oye, dinos abiertamente, te conjuro en nombre de Dios, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús va a afirmar lo siguiente, dice el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ellos supieron claramente que Jesús estaba diciendo que era el Hijo del Hombre, y la interpretación que tenían, que ellos sabían, era que aquel era el Mesías. Por lo tanto, el sumo sacerdote se va a rasgar los vestidos y los va a juzgar. Mire lo que hemos hecho. De toda la última semana, y esto es de nuevo abuelo de pájaro, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 26, lo que es constante, más allá de que Jesús va a morir, que es que está ligado, la muerte de Jesús y la destrucción del templo no son dos acontecimientos separados. Esa es la profecía de Daniel 9, 24 al 27. El Mesías príncipe moriría. Y luego vendría la abominación de desolación. ¿Y qué tenemos? Una tras otra vez desde Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 26. Que daría muerte al Mesías príncipe y que vendría la abominación desoladora. Esa abominación desoladora va mucho más allá que Daniel. De hecho, el pasaje de referencia para entender que esto se habla específicamente del pueblo de Israel en el contexto del Nuevo Testamento Judá, porque ya el pueblo se había dividido. El pueblo de Israel se divide alrededor del año 930 a.C. entre el reino del norte, el pueblo del norte y el reino del sur, siendo el reino del norte sacudido o enjuiciado por el imperio asirio en el 722. De ahí que se habla de las famosas supuestamente tribus perdidas, que nunca estuvieron perdidas, eso es otro tema. Y del pueblo del sur, que sería entonces sacudido, llevado a juicio por el imperio babilónico, que inicia ese periodo de juicio aproximadamente en el año 606 al 605, donde Babilonia va a sitiar la ciudad de Jerusalén y va a llevar a la destrucción del templo en el año 586, como ya hemos afirmado. La profecía de base es Moisés. A Moisés se le revela, solo no voy a entrar con detalles, a menos que sea importante o quieran que lo abunde, pero la profecía de base ni tan siquiera es Daniel, es mucho más allá de Daniel, porque a quien primero se le revela, se le devela, se le muestra que Dios vendría en juicio contra Israel y que el pueblo se convertiría en un enemigo de Dios por ellos haber violado el pacto, se encuentra en Deuteronomio capítulo 31 y 32, es lo referente al cántico profético de Moisés. Dicho sea de paso, Deuteronomios 31:29 establece que el juicio de Dios vendría en los postreros días. Oiga, hermanos, yo no sé si ustedes entienden, pero esos postreros días son los mismos postreros días que el Nuevo Testamento todo el tiempo está hablando, pero que nosotros no atendemos. Desde Hechos 2:17, cuando Pedro anuncia que estos son los postreros días asociados a Joel. O por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 habla de los postreros tiempos. O 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dicen los postreros días. O Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice que en estos postreros días. O en 1 de Pedro 1:20 en los postreros tiempo, o 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 en los postreros días, o 1 de Juan capítulo 2 versículo 18, ya es el último tiempo. Y aún podríamos colocar Gálatas 4:4, el cumplimiento del tiempo. O sea, la escritura, si comparamos escritura con escritura, la Biblia nos está diciendo que ya había llegado ese momento, por eso es que se está narrando, por eso es que se está anunciando lo que habría de suceder. Así que en Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, cuando los discípulos salen del templo y le hablan a Jesús del templo y Jesús anuncia la destrucción del mismo, claramente era una referencia a la destrucción o a la abominación de desolación, como se establece en Mateo 24:15, que vendría sobre la ciudad de Jerusalén y que llevaría a la destrucción del segundo templo, claramente, sin lugar a dudas. Pastor Rufat, en el Evangelio de Mateo 24, Cristo habla de los dolores parecidos a los que tiene una mujer cuando pare un hijo, dolores de parto. Le llama en Mateo 24, versículos del 4 al 8, este principio de dolores. Son eventos de la caída de Jerusalén en el año 70, o se está refiriendo al comienzo de una situación grave en el mundo a nivel internacional, porque habla Cristo del engaño de falsos cristos, habla de terremotos, habla de pestes, habla de hambruna.
Y estoy seguro que nuestro auditorio, pastor, está muy interesado en conocer su postura. ¿Estamos ya ante los dolores de una mujer parturienta con dolores de parto en estos tiempos? ¿O qué perspectiva desde el estudio de la escatología que usted tiene pudiéramos considerar de estos dolores de parto? Muy bien, el término dolores de partos proviene nuevamente del contexto antiguo testamentario. Ciertamente no se limita solo al juicio que vendría sobre Jerusalén, aunque claramente podríamos citarnos, por ejemplo, o citar Isaías capítulo 26, versículos 17 al 18, donde habla del juicio que vendría, y ese juicio es mencionado como una mujer que estaría de parto, o sea que la escritura lo interpreta de esa manera. Pero ese lenguaje también se utiliza en el juicio, por ejemplo, que se lleven a cabo contra Babilonia en Isaías capítulo 13, que se usa el mismo lenguaje del sol oscureciéndose, las estrellas cayendo, y que jamás podría significar el fin del mundo. De hecho, no puede significar el fin del mundo. ¿Por qué razón no puede ser el fin del mundo? Porque los judíos no esperaban el fin del mundo. Yo no sé de dónde la gente ha sacado que los judíos estaban esperando el fin del mundo. Los judíos no estaban esperando el fin del mundo. Cuando el Mesías llegara, lo que iban a esperar era que el establecimiento del reino, o sea, lo que en el concepto premilenial, por ejemplo, sería esos 1000 años de ese reinado de Jesucristo. Ellos no esperaban el fin del mundo. Yo no sé si tenga la oportunidad brevemente para compartir pantalla con ustedes. ¿Podría hacerlo, hermanos? Pregunta el pastor si puede compartir pantalla. Quiero mostrarles una gráfica, si es que se puede. Yo sé que puedo aquí, tengo lo de presentar, pero pregunto antes de hacerlo si está bien. A ver, vamos a ver aquí qué nos dice nuestro técnico. Bueno, Permítame un minutito. Sí, voy a ver si lo puedo hacer como quiera para... ok, vamos a ver si... ¿se ve? Si no, hermano, podemos seguirlo. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Muy bien. Sí, adelante. Muy bien. Si están viendo la gráfica siguiente, que esa gráfica es la posición que yo sostuve por mucho tiempo, el esquema premilenial dispensacional, con todos los colores que pueda haber de la pretribulacional, midtribulacional, posttribulacional, rapto, preira y así sucesivamente. Pero si miran el esquema que está aquí en esta tabla, voy a tratar de poner aquí dibujar para ver si me permite. Ok. Esta gran tribulación que estoy subrayando es lo que, dependiendo de las escuelas escatológicas, la mayoría coloca Mateo 24, algunos de ellos como siendo el evento que va a llevar al rapto de la iglesia, ¿no? Y que esos dolores de parto que preguntaba el pastor, entonces serían los eventos que están asociados a este tiempo de tribulación, que por lo general dura 7 años, es la visión que se tiene o el entendimiento. Dicho sea de paso, la razón por la que se habla de una tribulación de 7 años no lo va a encontrar en el Nuevo Testamento, no aparece en el Nuevo Testamento, pero está relacionado a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, entendiendo ellos que estos 7 años representan la última semana que según algunas posturas escatológicas no se ha cumplido y que se va a cumplir 7 años antes de ¿qué? De la segunda venida de Jesucristo. Así que a este tiempo de 7 años es que algunos colocan estos dolores de parto. Es que estos dolores de parto sería el presagio de aquello que mostraría anticipadamente el juicio que se acercaba, pero el juicio que vendría sería el juicio de Jerusalén. Vean en esta gráfica que una vez se da la segunda venida de Jesucristo, ¿qué ocurre? Mírenlo aquí. ¿El qué? Tenemos el milenio. Es lo que sucede. El milenio, o sea, no era el fin del mundo. De hecho, es el final del milenio dentro de la escuela, ¿verdad? Más acogida por muchas iglesias, el premilenialismo dispensacional, que lleva entonces a un nuevo conflicto o a un segundo conflicto, siendo el Gog y Magog.
diferente a la gran tribulación de Armagedón, que están separados entonces. La gran tribulación, o sea, Armagedón, debo decir, o ese periodo que la gente asocia a la gran tribulación, está separado de Gog y Magog por el periodo que milenial. Es luego de Gog y Magog que entonces hablamos de qué? Del estado eterno. Fíjese que aún los proponentes que colocan el rapto dentro de este esquema, pues no entienden ni lo que ellos mismos hablan, ni lo que sus propios comentaristas establecen, porque sea que se vean, me escuchen bien, sea que lo veamos como que lo que está sucediendo en Mateo 24 es el rapto de la iglesia, como se interpreta dentro de esta posición, o sea, como la segunda venida de Jesucristo, lo que sucede no es lo que viene posteriormente, no es el fin del mundo, sino todo lo contrario. Lo que va a suceder es que el establecimiento del milenio. Así que esos dolores de parto que Jesús está hablando, simple y sencillamente los está mencionando para que cuando comenzaran tampoco creyeran que ya inmediatamente estaban viviendo el tiempo, sino que eran eventos que estaban asociados a ese evento de la venida del Hijo del Hombre. El evento clave que marcaría el momento, según el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, es cuando Jerusalén fuese rodeada de ejército. Y eso no va a ocurrir sino hasta el año 66. No sé si el técnico pueda devolvernos y salirnos de pantalla. No sé cómo. Ok, gracias. No sabía cómo hacerlo. Pastor, está sumamente claro y precisamente otra de las preguntas que queremos hacer es precisamente en el mismo capítulo que estamos viendo de Mateo, cuando Jesucristo habla de la gran tribulación del versículo 15 al 28, habla de la abominación desoladora. Evidentemente se entiende que esa primer desolación, déjeme llamarlo así, es precisamente el rey Epifanes, el rey de Siria, que profana el templo, hace sacrificios como si fuera el templo de Zeus, inclusive se presume que sacrificó un cerdo, y eso se sobreentiende ya. Cuando llegamos a este pasaje, algunos interpretan que Jesús, cuando ya habla de este pasaje, ya está hablando de algo futuro, y se basan en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, Apocalipsis 13, del 14 al 15. Pero realmente, pastor, con lo que usted nos está enseñando y la postura que usted nos está externando es este evento en el cual Jesucristo, Mateo 24, del 15 precisamente al 28, nos está hablando de precisamente después de 70 años, lo que va a pasar con el emperador Tito. Así lo debemos entender. ¿Qué opina usted al respecto, pastor, de aquellos que insisten o defienden, déjenme usar esta palabra, la postura de Jesús está hablando a futuro? Entienden y adoptan la primer desolación, pero la segunda abominación de desolación, ellos entienden y dicen, esto no ha pasado, esto es a futuro. Y de hecho, ahorita que usted nos mostró el esquema del dispensacionalismo, algunos inclusive, sin desviarme del tema, relacionan, como usted seguramente ha escuchado, Gog, Magog es Rusia, es China, y le han puesto muchos nombres a varios anticristos, presidentes, expresidentes, hasta el famoso Papa Negro, ¿no? Pero, pastor, ¿cómo podemos, con base en la escritura, mostrar que Jesucristo no está hablando de manera futura, sino precisamente lo que pasó en los 70, el año 70 después de él, el tema de el juicio que Dios vino a traer sobre la caída de ese templo? ¿Cómo lo podemos interpretar así? Muy bien. Solo para los hermanos que nos están escuchando, cuando estábamos hablando o mencionaste la abominación dentro del tiempo de Antíoco Epífanes IV, estamos hablando algo que ocurrió bajo el Imperio griego, que dicho sea de paso, tenemos libros deuterocanónicos o apócrifos que narran los eventos asociados de manera histórica y nos referimos a primera y segunda de Macabeo. Ahora, es importante señalar que quienes usan o comenzaron a usar o a darle importancia a ese evento como el cumplimiento de la abominación de desolación fueron los propios judíos. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien el tiempo en el que debía venir el Mesías y entonces buscaron formas alternas porque no podían ellos estar equivocados.
de que ya se había cumplido en el tiempo griego. No, no se cumplió en el tiempo griego. De hecho, todo lo que se asevera que debía cumplirse en Daniel capítulo 9, versículo 24, no corresponde bajo ninguna manera a lo ocurrido en el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Ciertamente ocurrió ese evento, es histórico, pero el evento que Jesús está hablando, por eso comencé, es el evento asociado a la abominación en los días del Cuarto Imperio. ¿Por qué sabemos que ese Cuarto Imperio no es futuro? En primer lugar, porque ese hijo de hombre que está ahí, déjeme poner algo que creo que es importante y no mencioné. Cuando se está hablando al hijo del hombre, estamos hablando de Daniel 7, capítulo 7, versículo 13. De ahí viene ese término. Pero algunos teólogos prefieren usar o le dan más color a el Hijo del Hombre en términos de que eso lo que representa es la parte de su humanidad. El aspecto de la encarnación del Mesías. Su condición, a la condición a la que él se va a someter durante su ministerio, como establece Filipenses capítulo 2, 5 en adelante, el concepto de la kenosis. Pero no, dentro del propio libro de Mateo es sumamente relevante el poder ver que usted vaya a una concordancia, busque el término hijo de hombre y vea que no se utiliza el peso que Jesús le da, que de hecho es el nombre con el que él todo el tiempo se está aseverando o afirmando sobre su persona, es el Hijo del Hombre. Y está hablando de una figura claramente mesiánica. Por ejemplo, en el capítulo 9 dice que perdona pecados. En el capítulo 10 dice que ese Hijo de Hombre va a venir a hacer juicio. En el capítulo 11 habla de la llegada, o sea, está hablando de que el Hijo del Hombre es un evento que fue anunciado y que ya ha llegado. ¿Quién es ese? Obviamente Jesucristo. En el capítulo 12 se asevera o Jesús muestra y dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y así, Él es la roca, el Hijo del Hombre está asociado a la roca sobre la cual se edifica la iglesia y caerían muchos también en las profecías. En Mateo capítulo 16, lo referente al 13 al 18. Pero también en Mateo capítulo 19 es el rey. El Hijo del Hombre es el rey. Cuando venga en su reino se va a sentar. O sea, este Hijo de Hombre es importante porque claramente viene de Daniel y representa al Mesías. ¿Cómo sabemos que no es futuro? Porque cuando por primera vez dentro del principio hermenéutico de regla de primera mención. ¿Qué es regla de primera mención? Regla de primera mención es cuando estamos en Mateo y nos preguntamos cuándo por primera vez es utilizado un término, una palabra, una expresión y cuál es el significado que se le da. Es como ir a la etimología o a la raíz de una palabra. ¿Cuándo surgió y qué significado tenía para nosotros no colocarle un significado diferente o ponerle nuestro significado, ya que en ese momento dado podría tener un significado muy diferente? Porque a veces pasa que cuando el tiempo va transcurriendo, las palabras pueden cambiar el significado, el entendimiento, una expresión. Cuando buscamos cómo es utilizado ese término hijo de hombre dentro de Mateo en términos del juicio, el primer pasaje referente importante claramente es Mateo capítulo 10, versículo 23. ¿Por qué Mateo 10, 23 es importante? Porque este es el momento en que Jesús, iniciando el capítulo 10, ha seleccionado los que van a ser sus apóstoles, los comisiona, porque la gran comisión no inicia en Mateo capítulo 28, inicia en Mateo capítulo 10, solo que limita o restringe la expansión de su ministerio en el área de Judea. ¿Por qué Judea? Porque, como Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, el evangelio debía ser confirmado primeramente, ¿quién? A los judíos. Le dice, no vayan por caminos de samaritanos y mucho menos vayan a territorio gentil. Limiten su esfuerzo a Judea. ¿Y qué les dice en Mateo capítulo 10, versículo 23? Que ellos no acabarían de recorrer, de cumplir con esa comisión cuando verían ¿qué? La venida del Hijo del Hombre en las nubes. La pregunta que debemos hacernos es cómo ellos podrían ver la venida del Hijo del Hombre si no iba a ocurrir en su tiempo. Claramente Jesús está delimitando, estableciendo
un tiempo en el que iba a ocurrir. Eso no solo ocurre en Mateo capítulo 10, versículo 23, ocurre de la misma forma y manera en el capítulo 16, porque en ese capítulo 16, luego de aquella expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, los últimos dos versículos de ese capítulo 16 también allí encontramos exactamente la misma afirmación. ¿Qué afirmación? Que Jesús les va a decir, porque el Hijo del Hombre, versículo 27, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. En el contexto, ¿quiénes eran los que estaban allí? Solamente los discípulos. ¿Por qué sabemos que estaban solamente los discípulos? Bueno, porque el capítulo 16 claramente nos dice que Jesús se había apartado a esta región que era más gentil, a Cesarea de Filipo, para tener un tiempo de intimidad con sus discípulos y preguntarles, estar claros de que ellos supiesen realmente quién él era. Y allí están solo sus discípulos con él y él les va a decir, de cierto os digo, 16, 28 de Mateo, dice que no gustarán la muerte, o sea, algunos de ellos, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. ¿Cómo ellos podrían ver al Hijo del Hombre si no iba a ocurrir en sus días? No termina allí. En el capítulo 26 ya habíamos mencionado que Jesús le va a decir al sumo sacerdote y a los que con él están allí para juzgarle que ellos también verían el juicio de la venida del Hijo del Hombre. Que exactamente cuando muere el primer mártir de la iglesia, esas son las expresiones finales antes de que sea lapidado Esteban. Dice en el versículo 56, Hechos 7:56, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea que el sumo sacerdote, si creía que se iba a escapar, no. Esteban, antes de morir, en Hechos capítulo 7, específicamente en el versículo 56, le va a decir que Jesús resucitó, se encuentra como se establece en Daniel 7:3 en su ascensión, se ha sentado, ha recibido el reino y está presto a juzgar o emitir juicio. Esos tres capítulos, Mateo 10, 23, Mateo 16, 27 y 28, Mateo capítulo 26, versículos 64 al 65, claramente establecen el tiempo. Y no olvidemos que en Mateo capítulo 23 y Mateo capítulo 24, específicamente el versículo 34, habla que aquello acontecería en aquella generación. Esa generación y ese juicio es el mismo juicio que se narra en Apocalipsis capítulo 1. Las cosas que deben suceder pronto, Apocalipsis 1:1, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 1:3. ¿Y cuál es el evento que debía suceder pronto porque el tiempo estaba cerca? Apocalipsis 1:7, aquel que viene en las nubes. ¿Y quién es el que viene en las nubes? Apocalipsis 1:13, el Hijo del Hombre. ¿Y a qué viene? Apocalipsis 14:14, a juzgar la viña, la parábola de la viña. Vendría a juzgar la viña. Apocalipsis 14:14 dice que el que vendría a hacer juicio era el Hijo del Hombre. O sea, yo con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay diferentes opiniones. Yo leo, pero llevo muchos años en los que le hago más caso a mi Biblia. Tuve años que sigo devorando libros porque me considero un lector voraz, pero jamás leo más que mi Biblia. Lo que leo, paso mi tiempo con mi Biblia. Lo he dicho en otras ocasiones y lo digo con humildad. Yo necesitaba recurrir a comentario tras comentario, a ver lo que otros han dicho. ¿Sabe qué es lo que hago? Ahora voy y veo esas notitas que están ahí en mi Biblia, esos pasajes. Esos son los pasajes que yo voy y ahora busco y atiendo y trato de entender por qué los traductores de la Biblia, porque eso no está en el original, porque aquellos que trabajaron con la traducción de la Escritura colocaron esos pequeños versículos ahí.
sino porque ellos mismos se percataron de la importancia de ver ese versículo o ese capítulo a la luz de algo que ya claramente la Escritura había aseverado o había afirmado. Si no interpretamos Escritura con Escritura, vamos a estar sumidos en un mar de opiniones, en lo que aquel dice, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, en lo que el seminario dice, y, y nunca vamos a poder llevar una interpretación que sea coherente, lógica y que se desprenda de la Escritura. Porque ¿cómo es posible que ese principio de la Reforma Protestante que tanto hablamos, de que la Escritura está e interpreta la Escritura, lo tenemos como una expresión, pero en la realidad, cuando usted ve mucha de la enseñanza en nuestros días o de las predicaciones, está muy distante de seguir el principio de la analogía de la fe? Dejar que los pasajes difíciles o oscuros sean interpretados por aquellos otros pasajes, por aquellos capítulos, por aquellos libros, que ese tema es destacado, es traído con mayor claridad, con mayor luz, para que sea esa luz la que nos aclare, nos dé el significado de eso que no entendemos. Esa es la manera correcta de interpretar la Escritura. Dicho sea de paso, entonces observen la importancia de la hermenéutica en la escatología. No se puede separar. O sea, una buena escatología tiene que hacer un buen uso de los principios hermenéuticos. Exactamente. Y de hecho, lo que usted está comentando me da pauta, Pastor Rufat, para preguntarle, habla el versículo 29, dice Jesucristo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Y aquí viene esta frase que, aplicando precisamente lo que usted nos está diciendo de la importancia de este maravilloso, de lo que es la hermenéutica como una herramienta maravillosa que debemos de estudiar y aprender con todas sus reglas. Estas estrellas que caen del cielo, ¿es algo literal? ¿Es algo simbólico? ¿Cómo podemos interpretar estos pequeños versículos, estas pequeñas frases en el libro de Mateo 24, Pastor Rufat? Mire, hermano, de nuevo a la luz de la Escritura. Si eso fuese interpretado de manera literal, ni tan siquiera Mateo se hubiese escrito. ¿Por qué? Porque ya eso había ocurrido. Ocurrió en Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10, cuando se describe el juicio contra Babilonia. Allí se habla y la Escritura dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. O sea, si no hubiera sol, si el sol dejara de dar su luz, o si alguna estrella cayera del cielo, no sería un juicio catastrófico, sería la aniquilación, el fin del mundo. Lo mismo sucede en Isaías capítulo 34, cuando se habla en los versículos 4 al 5 del juicio sobre Edom. Allí se habla y se dice en Isaías 34, 4 al 5, que y todo el ejército de los cielos se disolverá, imagínense, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército. Si una sola estrella cayera a la tierra, sería el fin del mundo. No solamente allí encontramos lo propio, lo mismo en Ezequiel capítulo 32. En Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8, hay otra profecía o otro juicio contra Egipto, y allí una vez más se usa lo mismo. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. O lo que es más cercano al contexto de Pedro en su primer sermón, cuando lo relaciona la venida del Espíritu Santo con el libro de Joel como una de las señales que presagian, que muestran que ya estaba llegando el juicio. Joel capítulo 2, versículos 30 al 31, allí dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Más aún, la misma lectura, para que ustedes vean lo que son las ideas preconcebidas. Si uno simple y sencillamente está leyendo el capítulo 24 y está leyendo, prestando atención a lo que uno está leyendo, uno puede claramente deducir que es imposible que esté afirmando el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia habría si es el fin del mundo en que una mujer estuviese encinta o no lo estuviese?
en que fuese en invierno o fuese en verano, porque es cuando llega el fin del mundo, lo que va a suceder, no hay escape. ¿Qué razón tendría Jesús para decirle a sus discípulos que huyeran a los montes? Del fin del mundo nadie puede huir, no habría forma de huir, o como se establece en Lucas capítulo 21. Dice que aquello traería que ellos llegasen a otras naciones y fuesen esclavizados. Pues ¿en qué naciones serían esclavizados según Lucas capítulo 21 si es el fin del mundo? ¿En qué lugar los iban a esclavizar si es el fin del mundo? Es obvio, con todo respeto, que no habla del fin del mundo. El lenguaje no es del fin del mundo, el lenguaje es del juicio de una ciudad. De hecho, parte de mi tesis de grado con el Seminario Reformado Latinoamericano fue sobre quién es la gran ramera, y los 3 capítulos de base fueron Apocalipsis 17, 18 y 19. El capítulo 18 de Apocalipsis, y yo invito a cualquiera que haga este pequeño ejercicio. Usted no tiene que ser teólogo ni ir a ningún seminario para hacerlo. Lea el capítulo 18 de Apocalipsis y usted se va a percatar que el juicio que está ocurriendo no puede ser un juicio del fin del mundo ni un juicio sobre todos. ¿Por qué? Porque los mercaderes que están fuera de la ciudad la están viendo en llamas. Pero su queja no es, wow, llegó el fin del mundo. Su queja es, mira el negocio que perdimos. No vamos a poder hacer negocios ahora con la gran ciudad. O sea, ellos no están, el lenguaje de Apocalipsis capítulo 18 no describe que todo el mundo estaba sufriendo, sino que el juicio se centra en una ciudad que, dicho sea de paso, Apocalipsis capítulo 11, versículo 8 dice que es la ciudad en la cual en las afueras fue crucificado Jesucristo, y esa ciudad de Jerusalén. Y yo tampoco entiendo cuál es el problema de ver que sea un juicio contra Jerusalén, porque ya eso había ocurrido. La primera destrucción del templo fue un juicio contra la ciudad de Jerusalén. Así está colocado en Ezequiel y en diferentes otros libros, pero uno de los principales es Ezequiel, capítulo 16 y capítulo 23, donde se narra la relación de pacto en que Jehová entra con el pueblo de Israel en el capítulo 16, y cómo esta mujer que Dios toma, que la toma por gracia, la viste, la cuida, la adorna, luego se va a sus adulterios, y luego en el capítulo 23 vemos quiénes fueron sus amantes, y sus amantes fueron diferentes pueblos paganos, y el juicio que vendría sobre ellos. O sea que la destrucción del primer templo fue llevado a cabo por violación del pacto, y fue la abominación que había pasado Daniel, porque Daniel vivió la abominación de la destrucción del primer templo. Solo que se le narra en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, que ese pueblo no habría de aprender la lección y que habría otra abominación desoladora que iba a ocurrir en los días que apareciese el Mesías príncipe. Así que ese cielo y esas estrellas, ese lenguaje es un lenguaje apocalíptico que habla de juicio, pero no habla del fin del mundo. Ni tan siquiera de la narración se desprende el fin del mundo, y no puede ser el fin del mundo porque ya es mostrado, ya he citado las escrituras, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 32, o el capítulo 2, Isaías 13, 9 al 10, es Isaías capítulo 34, que ya eso había ocurrido en juicios sobre naciones específicas y no trajo el fin del mundo. Wow, pastor. Yo estaba ahorita meditando con esta pregunta que apuntamos para usted, precisamente, claro, nuestro capítulo de base, y del versículo 32 al 35, usted lo decía bien, tenemos conceptos ya preconcebidos. Yo fui enseñado así, pastor Rufat, que precisamente en el versículo 32 de la higuera aprender la parábola. Y a mí se me enseñó que esto tenía que ver cuando Israel volvió a hacerse una nación, territorio, población, gobierno, en mayo de 1948. Y me enseñaron que inclusive tenía que correlacionar lo que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, enseña, no pasará a esta generación, en el salmista cuando dice que 70, 80 años más robustecidos. Y a mí me enseñaron que teníamos que contar desde 1948, 70 años, probablemente, o 80 años, o sea, 2018, 70 años, o 2028, 80 años,
en las que esa era una clara evidencia que Jesucristo iba a regresar. Usted lo dijo hace un momento, pastor, son conceptos que hemos tenido preconcebidos. ¿Cómo interpretamos Mateo 24, del 32 al 35, que Jesucristo está hablando no de en una generación futura, no está hablando de un acontecimiento muchos años después, en 1948? ¿Cómo interpretamos que Jesucristo, con base a usted lo que nos dijo y en la escritura, obviamente, está hablando exactamente de lo que está pasando en este momento, lo que va a pasar 70 años después? Lo escucho, Pastor Ufat. Yo creo que lo he contestado, pero lo voy a resumir de manera muy concisa. ¿Cuál es el evento o el juicio que va a suceder? 7 veces se menciona que es el evento de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Mateo 24, 27, 24, 30, 24, 37, 39 y 44. Y Mateo 25, 13 al 31. Hay 7 versículos y se menciona en esos 7 versículos 8 veces al Hijo del Hombre. Ese es el juicio. ¿Dónde podemos hallar? La pregunta sería, ¿dónde podemos hallar en el propio libro de estudio, que en este caso sería Mateo? ¿Cuándo va a ocurrir? Y ya lo hemos visto. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 23, que ocurriría en sus días. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículos 27 al 28, que ocurriría en sus días. Jesús le dijo al sumo sacerdote en Mateo capítulo 26 que él vería la venida del Hijo del Hombre. Entonces, no hay ninguna razón, con toda honestidad, para especular cuál generación sería, porque la generación a la que se refiere es la generación que va a ver la venida del Hijo del Hombre en las nubes, y esa venida del Hijo del Hombre en las nubes está delimitada a un evento que va a suceder dentro del tiempo y la vida de algunos, porque no necesariamente está diciendo de todos, pero del tiempo del ministerio de sus apóstoles, y eso sucedió en el siglo I. Es más, hermanos, yo mientras investigaba en mi tesis encontré un libro que lo he mencionado muchas veces. Claro, es un libro que se escondió por otras razones, Los judíos y sus mentiras. Es el libro, uno de los libros de Martín Lutero, entre otros, como lo es El nombre incognoscible de Dios, que tampoco lo escuchará en ningún seminario mencionado, que habla del tetragrámaton, o sea, del significado que le daban los judíos a las 4 palabras hebreas del nombre de Dios y cómo estaban asociadas a la magia y, bueno, entre otras cosas. Pero en esta obra, Los judíos y sus mentiras, que es una obra del 1543, escuchen lo que estamos hablando, siglo XVII, mediados del siglo XVII. Del 16, perdón, 1543, mediados del siglo XVI. En el capítulo 8, Lutero hace una afirmación como esta, la voy a parafrasear. Va a decir que el consenso de los teólogos o la discusión teológica era que la profecía de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, ese tiempo de esas 70 semanas duraban 490 años. Y en segundo lugar dice, también hay consenso en que toda la profecía se cumplió en los días del Imperio Romano. Mi pregunta es, ¿cómo puede decir Martín Lutero en el siglo XVI a mediados que el consenso teológico, el consenso, obviamente él no estaría hablando del universo, pero está hablando de un rango, por lo que él dice, extenso? No habría discusión en que la profecía de las 70 semanas se habían cumplido. De hecho, esa profecía es tan importante en ese libro, Los judíos y las mentiras, porque es una de las profecías que Lutero utilizó para llevar a los judíos a comprender que Jesucristo era el Mesías y que había nacido exactamente dentro del tiempo delimitado, establecido en el libro de Daniel. Punto. Esa es una de las profecías más importantes en ese libro. Entonces la pregunta es cómo en el siglo XVI había un consenso y del siglo XVIII al XIX ahora nos hallamos con que esa profecía está en el aire, donde hemos dividido esas 70 semanas y según algunos se cumplieron 69 y hay una semana que está volando como la lámpara de la alfombra de, no sé, de aquel que se monta ahí en la alfombra de Aladino, lleva 2000 años
un espacio de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70. ¿Dónde, a quién le faltó dar la información? Le faltó entendimiento a Daniel en entender que habría un par en el reloj profético en la semana 69, o cometió un error el ángel Gabriel, que fue realmente quien le dio el entendimiento a Daniel, porque Daniel no sabía nada de lo que iba a ocurrir. Recordemos que esa profecía es una profecía que el ángel Gabriel la trae directamente a Daniel porque es amado y Dios quería que supiera lo que iba a suceder y también su pueblo amado. Pero el ángel Gabriel nunca dijo que habría una pausa, que habría un periodo que podía ser un periodo sumamente amplio. Imagínense, lleva más de 2000 años antes de que se cumpliera. No, esa generación que vería ocurrir los eventos era la generación que dentro del propio contexto de Daniel, miren lo que estamos diciendo, que dentro del propio contexto de lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel, corresponde al periodo de que luego de la llegada del Mesías príncipe vendría la abominación de desolación. Pues si el Mesías príncipe, el cumplimiento del Mesías príncipe, que es el Hijo del Hombre en Daniel 7, que es la roca en Daniel 2, se den los días del Imperio Romano, como se establece en Daniel capítulo 7, ¿cómo es posible que separemos la llegada del Mesías de la abominación de desolación? Esa separación no existe en el lenguaje o en el mensaje establecido en Daniel capítulo 9. Claramente sabemos que debió ocurrir en ese día, y de hecho, creo que hay una parte de la iglesia que tampoco sabe, hermanos. Sé que nos hemos extendido, yo tiendo a hablar mucho y a dar mucha explicación, y eso que a veces pienso que doy muy poco de lo que debería dar. Que en el ámbito académico, en el ámbito de aquellos que se postulan como ateos, agnósticos, escépticos, entre otros, ellos no son tontos. Ellos pueden leer la escritura, y cualquier persona que lea el libro de los evangelios se va a percatar que Jesús está hablando de un evento que él dijo que iba a suceder en sus días, punto. De hecho, el talón de Aquiles o la debilidad del ministerio de Jesús dentro del ámbito académico no tiene que ver, nada tiene que ver con su vida. Se reconoce que vivió de una manera digna. El talón de Aquiles o la debilidad o lo que se utiliza para decir que Jesús no puede ser el Mesías es que él claramente afirmó que él vendría en el tiempo de la vida de sus discípulos y que Jesús no cumplió. Pero la realidad es que Jesús sí cumplió. Él llegó en el momento exacto y preciso, como se establecía en la profecía de las 70 semanas, que luego de la muerte del Mesías se confirmaría el pacto por 3 años y medio. Esos primeros 3 años y medio es el tiempo del ministerio de Jesús. Luego por 3 años y medio se confirmaría, ese es el periodo en que los apóstoles comienzan a predicar el evangelio, y por eso inmediatamente vemos en el libro de los Hechos que comienzan a convertirse, no todos, pero algunos judíos, porque nunca el Antiguo Testamento habló de que todo el pueblo judío se convertiría, sino un remanente, y comienza Dios a actuar en la vida de Pedro y en la vida de Pablo. Si lo vemos en orden cronológico, Hechos 9 Pablo, Hechos 10 Pedro. ¿Para qué? Para que entendieran que el evangelio ahora debía ir a quién, a las naciones. Que dicho sea de paso, esas naciones ya habían sido profetizadas que estarían incluidas dentro del nuevo pacto, lo que esa posición del rapto premilenial dispensacional niega, porque dice que realmente esas profecías antiguo testamentarias eran de exclusividad judía, y el Nuevo Testamento dice que eso es falso. Muy bien. Bueno, cuando decidimos, Pastor Rufat, tener esta entrevista con usted, entendíamos perfectamente que necesitamos por lo menos unas 6 horas para poder abarcar el prólogo de todo lo que implica la escatología. Así que le agradecemos infinitamente todas las opiniones, más allá de las posturas escatológicas, que está por demás decirlo a todo nuestro auditorio, es lo fascinante de la escatología, estudiar todas estas posturas. El pastor Rufat tiene sus puntos de vista y existen varias corrientes de
de estudio de la escatología. Y para ir terminando, pastor, yo quisiera ya simplemente en una de las últimas preguntas que queremos hacerle, en el capítulo 24, de los versículos 36 al 51, encontramos un sentido de vigilancia e incluso de preparación, o hasta algunos pudieran interpretar que hasta de advertencia del Señor a que estemos preparados. ¿Preparados los cristianos de hoy? ¿O que se tenían que preparar los cristianos de su época? ¿O que se estén preparando los judíos de su época? ¿O que se prepare el pueblo judío de hoy? ¿Cuál sería el significado práctico de estas exhortaciones del Señor? Y quisiera llevarlo a la iglesia de hoy, Pastor Rufat. A lo mejor muchos hermanos están escuchando todos estos conceptos y vaya que hay que volver a recordar y volver a repasar esta clase con usted, esta entrevista, porque hay que volver a, con pausas y con mucho detenimiento, volver a reflexionar en todo lo que usted nos ha platicado. Pero los hermanos de a pie, el cristiano de a pie que en esta mañana deja un poquito sus labores o que al rato descansando en casa va a llegar a escuchar nuestra conversación, ¿qué sentido práctico, qué significado práctico podemos entender de Mateo 24 cuando a partir del versículo 36 y al 51 pareciera que el Señor nos advierte, esténse preparados? ¿Es para hoy? ¿Es una preparación para hoy? O repito, es una preparación para los judíos y cristianos de su época, Pastor Rufat. Esa pregunta va a tener diferentes contestaciones dependiendo a quién se le pregunte. Hay a los aquellos que dividen Mateo capítulo 24 entre el juicio a Jerusalén y la segunda venida de Jesucristo, le van a decir que ya esos versículos que usted menciona, del versículo 36 en adelante, ya forman parte de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué sabemos que no forman parte de la segunda venida de Jesucristo? Porque el mismo evento que se menciona en los primeros versículos del capítulo 24, o sea, del 1 al 34, es el mismo evento del que se viene hablando luego del versículo 34 y aún dentro del versículo 25 y más aún. Tenemos confirmación en Lucas. ¿Por qué en Lucas? Porque cuando Jesús está hablando en Lucas acerca de la venida del Hijo del Hombre, específicamente en el capítulo 17 y aquella narración que va del versículo 25 en adelante, Lucas 17, 25 en adelante, usa exactamente los mismos ejemplos que estamos viendo en Mateo capítulo 25. Habla de los días de Noé, de lo que sucedió en los días de Lot. Y está diciendo que era lo que iba a suceder con la venida del Hijo del Hombre. O sea que en Lucas 17, 25 en adelante se establece que no ha habido ningún cambio. Es el mismo evento y es la venida del Hijo del Hombre. En términos prácticos, el pueblo de Dios debe estar preparado siempre. Seguro que sí. Fuera que el pueblo se preparara para aquel evento escatológico en términos del juicio que fue profetizado desde los días de Moisés. Esa es una profecía. Yo no he tenido todavía la oportunidad de hacer un video completo sobre, yo digo en mi caso, porque no sé, no me dedico a hacer videos, he tenido la intención de hacerlo. Casi nadie le da importancia a Deuteronomio 31, 32, capítulos 31 al 30, es la profecía de base. Si no se entiende esa profecía sobre quién vendría el tiempo de venganza, sobre quién sería el tiempo de desolación, allí se establece, sería sobre Israel, no vamos a poder entender mucho. Quienes debían principalmente estar en vela, como Pablo le habla a los tesalonicenses, cuando les escribe, eran aquellos que iban a vivir aquel evento. Pero en términos de principio, bueno, todo cristiano debe estar todo el tiempo en alerta y en vela. Porque más allá del evento del juicio contra Jerusalén, no ha sucedido la segunda venida de Jesucristo. Y nosotros somos llamados a obedecer y a permanecer en la Escritura. O sea, los cristianos de hoy que esperamos y que sabemos que la segunda venida de Jesucristo no ha acontecido porque el juicio contra Jerusalén no es la segunda venida de Jesucristo, debemos estar de la misma manera velando y guardando por ese regreso. O sea, en términos prácticos, en términos de lo que es la praxis, de esos principios que se desprenden, pues los cristianos debemos vivir. Mi pastor tenía una frase que usaba mucho, decía que él
se levantaba y trataba de vivir como si fuese el último día, pero trabajar como si faltasen muchos días. O sea, debemos estar cada día viviéndolo como si fuese nuestro último día, pero a la vez debemos trabajar como si todavía faltase mucho. Entonces, una vez más, desde el punto de vista de lo práctico, los creyentes debemos estar todo el tiempo en vela, debemos estar buscando vivir una vida de santidad, debemos estar en oración, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para proclamar este bendito evangelio, porque una vez se cierre la puerta del arca, como se establece en la Escritura, ya no hay posibilidad de salvación. Entonces, parte de lo que se está haciendo luego de la ascensión de Jesucristo es que Dios está llamando a salvación todos aquellos que heredarían la vida eterna. Pero eso no sucede sin la proclamación del Evangelio por medio de aquellos, como dice Pablo en Romanos 10, que son enviados, y obviamente de la obra gloriosa o eficaz del Espíritu Santo, aplicando, cambiando el corazón para que esa palabra pueda ser entendida y dirigiendo a aquellos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces, sí, todos debemos prepararnos y todos debemos estar en espera, porque aunque este juicio ya haya sucedido en el año 70, no quita que en principio todos los creyentes debemos vivir cada día velando, no por un juicio. Hay situaciones difíciles, hay tentaciones, como Pablo asevera, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Efesios capítulo 6, que debemos estar preparados para el día malo. Y el día malo no es el día para prepararnos. Cada día debemos ponernos toda la armadura de Dios. O como Jesús le dijo a sus discípulos, no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio ¿qué? Afán. Entonces, cada día como creyentes debemos encomendarnos a nuestro buen Dios y reconocer que dependemos en todo de Él para poder llevar a cabo incluso lo que Él mismo nos ha pedido que llevemos a cabo. Así que, pastor, sí, debemos prepararnos, debemos estar en vela, pero no en vela de algo que va a suceder como algo futuro, porque hemos establecido, yo no lo veo como desde mi punto escatológico, yo lo veo de la Escritura, porque es la Escritura quien establece mi punto escatológico. Yo creo que la evidencia, si alguien sigue la evidencia bíblica y deja que la Biblia realmente muestre la interpretación, que ese evento era un evento que era futuro cuando se estableció, pero era un futuro inmediato y que basado desde el tiempo en el que nosotros lo vemos ya es un evento pasado, pero que no quita ni elimina que los creyentes cada día continúen viviendo, buscando agradable a Dios y viviendo en santidad y compartiendo el Evangelio, porque la Biblia también dice que nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta. No es un tribunal donde se va a poner en tela de juicio nuestra salvación, porque nuestra salvación es segura y completa en Cristo, pero daremos cuenta de las cosas que hemos hecho. Entonces, ciertamente aplica para cada momento, pero dentro del contexto, siendo honesto, ya es un evento pasado. Muy bien, adelante, Mauri. Pastor, quedamos, como dice el pastor Vitelio, obviamente esto hay que retomarlo y retomarlo. Yo agradezco infinitamente al Señor por su vida, pastor. Aprovecho para agradecer también por la vida de su esposa, porque ella está tras bambalinas apoyando y dando este tiempo que usted pudiera bien disfrutar con ella, no lo está dando a nosotros. Y eso también es de darle gracias al Señor por la vida de su esposa, pastor. Reciba un caluroso abrazo de nosotros. Quiera el Señor algún día dárnoslo personalmente, amado pastor Rufat. Quedamos muy bendecidos y le propongo, no en un futuro lejano, hablando del futuro, que volvamos a reunirnos, porque como bien dice el pastor Vitelio, esto es de mucho tema. Hemos quedado sumamente bendecidos. Tenemos que volver a leer. Y algo que yo quisiera decir, pastor, salvo sus últimos comentarios al respecto, es que la audiencia nos tiene que entender en ese sentido estricto. Vayamos a la Escritura, amados hermanos. Vayamos a la Escritura. El pastor Rufat lo ha mencionado hace un momento atrás, yo también lo comenté. Damos gloria a Dios por hombres que han sacrificado tiempo, esfuerzo en hacer comentarios, interpretaciones, pero tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que ir al manual, como alguien dijo una vez, al autor de ese manual, y es la Escritura. Yo les suplico que estemos orando, animándonos unos a otros y recordándonos que el Señor es fiel a su palabra. Pastor Rufat, Pastor Vitelio, les amamos en Cristo, hermanos amados, dando gloria al Señor, porque a pesar de la distancia y los miles de kilómetros que podamos estar unos a otros, la tecnología hace posible que podamos reunirnos
animarnos, consolarnos, confrontarnos, retarnos con la Escritura. Amén. Último comentario, Pastor Rufat, si quiere despedirnos inclusive en oración, sería bueno. Muy bien. Y repito, damos gracias a Dios por su vida, hermano. Solo agradezco nuevamente por la invitación que me hacen. Para mí ha sido un gozo, un privilegio. Realmente siempre es un gozo el poder compartir la bendita palabra de Dios. Y lo acaba de decir, pero yo tengo que volverlo a decir. Hermanos, regresemos a la Escritura. Yo fui ordenado en el año 96, pero realmente inicié en el año 94. 30 años de ministerio, y gran parte de esos años de ministerio los pasé leyendo comentarios. Estos últimos años han sido los mejores años de mi vida, porque he regresado, llevo ya, no sé, unos 9 años, pero estos últimos tal vez 5 o 6, casi pura Biblia. Y así han sido mis mejores momentos. Lamento, y lo digo como pastor, con humildad y arrepentido, lamento no haberle dedicado el tiempo a la Escritura. Hablamos que la Escritura es la palabra de Dios, que es importante y yo no sé cuánto, pero la realidad es que eso no se evidencia en nuestras vidas. Decimos que la Escritura es inspirada por Dios y que el Espíritu Santo también nos ilumina, pero realmente no oramos y no creemos que el Espíritu Santo en la práctica realmente nos ilumina. Al menos no Él, nos ilumina a través de otros hombres. Y no es que no podamos aprender de otros hombres, pero el mismo Espíritu Santo que se aseguró que ese consejo de Dios fuese proclamado como nosotros entendemos que Dios lo estableció, es el mismo Espíritu de Dios que quiere llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Y yo confío en esa obra del Espíritu, pero no de una manera mística. Ese mismo hombre que guió a aquellos hombres a escribir ese consejo es el mismo que nos guía a través de nuestro estudio, y poco a poco vamos comprendiendo, entendiendo la Escritura. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo. Nada en la vida es sencillo ni es fácil, pero no es un tiempo perdido, como Jesús le dijo a Marta. Marta, estás muy afanada y ocupada con muchas cosas. Tienes muchos comentarios y libros que quieres leer, pero María ha escogido la mejor parte. Ha decidido leer la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios por haber puesto ese deseo de comenzar a leer la Biblia, y específicamente para terminar el Antiguo Testamento. Porque mi posición que yo compré o acepté, porque así fui enseñado, el premilenialismo dispensacional o la teología del rapto secreto, me hacía creer que yo no necesitaba estudiar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eso eran promesas directamente a Israel, y yo solo debía ver allí una enseñanza moral, ética, y así sucesivamente. Pero ahora me percato que todo el Nuevo Testamento está basado, está fundamentado, se para, y la columna es el Antiguo Testamento. Que si yo no entiendo el Antiguo Testamento, yo no voy a poder entender correctamente el Nuevo Testamento. Imposible. Y no tiene que ver con pasajes escatológicos, pueden ser difíciles, puede ser con pasajes tan sencillos como Juan capítulo 3. La mayoría de los creyentes no saben a qué Jesús se refería, ni Nicodemo, cuando le dijo: oye Nicodemo, ¿cómo es posible que tú eres maestro y no sepas o no entiendas que yo te he dicho que es necesario nacer de nuevo? Eso es Ezequiel 36. ¿Por qué no podemos ir a Juan capítulo 10 y cuando estamos viendo a Jesús como el buen pastor? ¿Por qué no lo podemos ver a la luz de Ezequiel capítulo 34? Porque Ezequiel capítulo 34 es el capítulo que dice que Dios mismo vendría como pastor a salvar a su pueblo. Así que es más que un cuadro de la figura de Jesús como un pastor. Juan capítulo 10, al Jesús decir: yo soy el buen pastor, Jesús está diciendo: yo soy aquel que fue profetizado, que vendría a traer salvación de unas ovejas. Observe, no de todas, porque así se establece en Ezequiel 34, que Dios mismo vendría a recoger no a todas las ovejas, sino a unas ovejas que Él separó. Y así podemos ir escritura sobre escritura. Jamás entenderemos la Escritura si no regresamos a la Escritura. Que yo les invito, amados hermanos, que estén escuchando este programa hoy o posteriormente, amen sus Biblias, abran sus Biblias. No siempre vamos a entenderlo todo, pero yo les garantizo que si comenzamos con la humildad de orar,
a ese Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Él se va a encargar, como Jesús le dijo a sus propios discípulos, de llevarnos a toda verdad y a toda justicia. A veces hay cosas que no podemos sobrellevar, porque todavía hay cosas que debemos entender, pero vamos a ir entendiendo en la medida en que nos dispongamos a leer nuestras Biblias. Las redes están llenas de opiniones, de palabrería, es un mar y una diversidad donde cada cual dice lo que cree. Si ustedes me ven, y no lo digo por hablar de mí, me preguntaron y yo no digo, no es que yo dije, mi libro dice, el comentario dice, el seminario dice, cité la Escritura. Si a quien usted le pregunta no puede citar la Escritura, y no solo citarla, porque cualquiera puede citarla, mostrar que la cita, que el pasaje de referencia, que la alusión es realmente el contexto y que está íntimamente ligado, entonces lo que le está dando es su opinión. Yo no creo que cuando esté llevando a mi iglesia o a una congregación a la Escritura, a un pasaje de referencia, le estoy dando mi opinión. La estoy llevando al pasaje dentro de la Biblia o al capítulo o al libro dentro de la Biblia que explica eso que estoy tratando de entender en el capítulo en el que me encuentro tratando de leer o estudiar. Así que una vez más, gracias por este tiempo. Es la primera vez que nos relacionamos. Espero que sea para bien. Y bueno, agradecidos una vez más, voy a terminar entonces con una oración. Bendito Dios y Padre eterno, te amamos y te damos gracias. Te damos gracias porque no estaríamos aquí ni podríamos estar dando lo que estamos hablando en este día si no fuese porque tú un día tuviste a bien revelarte a nuestras vidas, sacarnos de ese estado de corrupción, del reino de las tinieblas en el que nos encontramos, y por obvia obra y gracia soberana tuya, Señor, porque estamos contemplados dentro de aquella obra del Mesías y de aquellos que el Espíritu Santo de manera eficaz obraría en sus corazones para traerlos a Cristo. Hemos podido llegar a comprender, Padre Santo, aquello que en otro momento hubiésemos despreciado, que no hubiésemos entendido, que hubiésemos blasfemado posiblemente. Así que te damos gracias porque toda la gloria y toda la honra es tuya. Gracias por esa palabra de Dios, por la Biblia, por esa biblioteca, esos 66 libros que tú, oh Dios, tuviste a bien de revelar ese plan glorioso en Jesucristo y que trazan un hilo conductor, y ese hilo conductor es Cristo, quien es el todo, quien es la profecía, quien es el cumplimiento de la profecía, quien es la luz de la profecía, quien es nuestra esperanza, es todo. Ayúdanos, oh Dios, a permanecer firmes en Jesucristo y te damos gracias porque sabemos que la obra que tú has comenzado, como se establece en Filipenses, tú la terminarás. Hemos sido amados por ti o amados por tu gracia, como se establece en 1 Juan capítulo 3. Y qué bueno que aunque todavía no somos todo lo que debemos ser, no obstante, oh Dios, lo seremos, porque parte de tu plan o de lo que trazaste fue el que aquellos que redimiría serían transformados, como dice Romanos 8:29, a la imagen de Jesucristo. Nos falta mucho por llegar ahí, pero te damos gracias por lo que ya vemos que has comenzado a hacer en nuestras vidas. Completa la obra y permite, Dios, que nosotros podamos ser responsables desde el punto de vista de ese proceso de santificación en el que nos encontramos y en el que debemos poner todo nuestro empeño. Que nuestra vida sea para gloria y honra de tu nombre y que con valentía estemos dispuestos, oh Dios, a afirmar estas verdades no solo frente a la iglesia, sino también, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. 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 Pastor Rufat, una vez más, un abrazo para usted fuerte, la primera de muchas. Quiera el Señor prestarnos otro tiempo con usted. Muy bendecido, pastor. Le amamos en Cristo, que el Señor lo siga usando para su gloria y que el Señor le siga permitiendo pastorear a la iglesia, pastor. Un abrazo. Amén. De parte de sus servidores de México. Aquí tiene usted casa, aquí tiene usted familia, aquí tiene usted iglesia, pastor. Un abrazo. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Gracias. Gracias, pastor. Buenos días a Bendiciones, todos. pastor. Gracias.